Conversaciones de fe y vida. Un espacio para compartir, aprender y seguir creciendo como discípulos del Señor para vivir al estilo de Jesús. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy vamos a tener un tema muy especial que se llama Peregrinos de Esperanza. Les vamos a compartir unas cosas interesantes y yo sé que les va a gustar. Como siempre, mi nombre es Rubiel Chica y aquí estamos con nuestro párroco Wilson. Muchas gracias, Rubiel. Una vez más nos encontramos para conversar aquí en torno a nuestra fe. Y como lo decías, hoy tenemos un tema muy importante para toda la Iglesia Católica. El Papa Francisco ha convocado un jubileo y el tema central es la esperanza. Ese es el lema del jubileo del año 2025, Peregrinos de Esperanza. Y la apertura de este jubileo se va a hacer el 24 de diciembre en Roma, allí en la Basílica de San Pedro, y en cada una de las diócesis en todo el mundo se va a realizar el domingo 29 de diciembre. Y durante todo el año 2025 vamos a tener peregrinaciones, vamos a tener momentos muy fuertes de oración, obras de apostolado. Cada una de las diócesis puede realizar muchas iniciativas, todas relacionadas con el jubileo de la esperanza. Y la esperanza es la que nos anima a continuar en este camino. La bula con la cual el Papa ha convocado este jubileo se llama La esperanza no defrauda. Y en ella explica el sentido del jubileo y las distintas actividades que se van a realizar y las personas a las cuales va dirigido este mensaje de esperanza. Bueno, pero podemos recordarle pues a todas las personas que se van a conectar o van a escuchar el podcast que es jubileo, porque muchas veces uno se puede confundir, porque cada cuánto es el jubileo. Podemos también preguntarnos eso. Sí, por supuesto. A ver, no es una invención moderna. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, allí ya se habla de jubileo. Incluso el término viene del hebreo, de yobel, que se refería al cuerno de un cordero que servía como instrumento para anunciar el día de la expiación. Y luego pasa al latín jubilum, que significa un grito de alegría. Entonces, ¿qué es el jubileo? El jubileo es un año santo de gracia, de perdón de los pecados, de reconciliación. Como ya lo hemos dicho, es convocado con el Papa con el fin de conmemorar algún evento especial o importante, y existen como dos categorías de jubileos. Los jubileos ordinarios, como es el caso de este que nos ocupa, que se realizan en este momento cada 25 años. Antes era diferente. En el Antiguo Testamento era cada 50 años. Luego ya en la Iglesia, que la Iglesia es la que rescata esta práctica judía, por allá en el año 1300 empezaron a convocarse cada 100 años, y es un poco más adelante cuando los papas toman la decisión de que se haga cada 25 años. De modo que en las distintas generaciones tengan la posibilidad de participar en un jubileo o más. Entonces, esos son los jubileos ordinarios. Se realizan cada 25 años. Por eso recordamos que en el año 2000 también hubo un jubileo, en ese momento convocado por el Papa San Juan Pablo II. Y hay jubileos extraordinarios, los que son proclamados como una celebración de un hecho destacado. Por ejemplo, el más reciente, que seguramente lo recordamos, fue el Jubileo de la Misericordia, en el año 2016, convocado también por el Papa Francisco. Bueno, qué bueno. Listo, Pari, ¿qué más le podemos decir a la gente? Porque a veces nos podemos hacer esa pregunta cuando usted habla ahorita de la gracia. ¿Qué gracia reciben cuando entran a estos, cómo podemos decir, a estos lugares santos o a estos lugares de peregrinaje? Entonces sí, a ver, en el Antiguo Testamento, porque vamos a volver allí como al origen, a la fuente de esta práctica, ¿qué implicaba en el Antiguo Testamento un año jubilar? Los judíos dejaban
descansar la tierra, se perdonaban las deudas que tenía una persona, se daba libertad a los esclavos y había algo muy interesante. La tierra volvía a sus propietarios originales. Si por alguna razón había cambiado de dueño, se había vendido, volvía al propietario original. Recordemos que para los judíos la tierra es un don de Dios. Es un don de Dios. Entonces la posesión no era absoluta. En el Nuevo Testamento hay un pasaje muy importante en el Evangelio de Lucas, cuando Jesús entra en la sinagoga y lee un texto del Antiguo Testamento, del profeta Isaías, que dice: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres, a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año de gracia del Señor». Qué bonito. Ese es un jubileo, Sí. donde Jesús dice: «He venido a anunciar un año de gracia», y describe de qué se trata, para dar la libertad a los cautivos, la vista a los ciegos, para predicar el año de gracia del Señor. Al jubileo se le llama también el año santo. Entonces, están todas estas prácticas que se refieren a evangelizar a los pobres, se habla de la libertad, de volver la vista a los ciegos, la liberación en general de la opresión. En la bula que hemos mencionado, con la que el Papa convoca el jubileo, ya lo dijimos, se llama La esperanza no defrauda. El Papa Francisco empieza a mencionar a quiénes específicamente vamos a anunciar este mensaje de esperanza. Y entonces habla de los jóvenes, de los ancianos, habla de los privados de la libertad, de los enfermos, de los migrantes, Sí. personas que necesitan este mensaje de esperanza. Todos estamos llamados primero a vivir este año de gracia en nuestra propia existencia y luego a compartir este mensaje también con las demás personas. ¿Cómo se les llama? Porque a veces nos podemos preguntar eso también. ¿Cómo le llaman los lugares o a las parroquias donde vamos a entrar por el jubileo? Muy bien. Ese tema de peregrinar es muy propio de los años jubilares. Nació con ese sentido y la idea original era que las personas pudieran peregrinar a Roma, al centro, obviamente, de la cristiandad, pero eso se ha extendido. Hay muchas personas que efectivamente durante ese año van a Roma, van a los santuarios de Europa, y quienes tienen esa posibilidad, maravilloso, pero obviamente la Iglesia entiende que no es algo tan fácil para la gran cantidad de católicos. Entonces, en cada diócesis se tienen unos lugares de peregrinación, que normalmente son las catedrales de las diócesis, donde hay basílica, algún santuario que haya dentro de la diócesis. Ahí, entonces, los fieles pueden ir a peregrinar para ganar lo que se llama la indulgencia plenaria, que la Iglesia entiende esta doctrina como de esos pecados que ya han sido perdonados, queda algo en nosotros, como la consecuencia de ese pecado, la herida, la suciedad que ha producido el pecado, y que entonces es como una purificación de los pecados. Entonces, cuando nosotros peregrinamos, va con ese sentido también de recibir el perdón de nuestros pecados, la reconciliación, esa indulgencia plenaria. ¿Cuáles son las condiciones para recibir la indulgencia? Peregrinación a uno de los lugares jubilares. Confesión y exclusión de todo afecto al pecado. Comunión, oración por el Papa y la realización de una obra de misericordia o de caridad. ¿Cuáles van a ser los lugares de peregrinación que tenemos nosotros en la diócesis de Sonsón Río Negro? Porque
Ya mencionamos, está obviamente la Basílica de San Pedro en Roma, las demás basílicas que hay allí en la ciudad eterna, pero ya lo dijimos, en cada diócesis. Nuestra diócesis altas hay. Claro, vamos a decir entonces cuáles son los lugares donde ustedes pueden ir a peregrinar, que para nosotros pues los vamos a tener cerca en las parroquias, por ejemplo, quienes están en La Ceja. La Basílica Nuestra Señora del Carmen es uno de los lugares donde pueden ir a peregrinar. Está muy cerca. Alguien dirá, no, pero yo quiero ir un poquito más lejos. Claro, bueno, Río Negro tampoco está tan lejos. Miren que vamos a decir cuáles son los lugares dentro de nuestra diócesis. Está la Catedral Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá en Sonsón, la Catedral San Nicolás el Magno en Río Negro, la Basílica San Judas Tadeo en el Santuario, la Basílica Nuestra Señora del Carmen en La Ceja, la Parroquia Santuario de María Auxiliadora en Marinilla, la Parroquia María Madre de Dios en Río Negro, la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción en Marinilla. También está el Templo Filial en la Parroquia de Santa Bárbara en Granada, la Parroquia San Rafael Arcángel en San Rafael y el Marial en el Peñol, que también es un centro de peregrinación. Esto lo define el obispo. En su diócesis da los lugares que se convierten en centros donde se puede peregrinar y ganar la indulgencia. Pero entonces serían como centros para peregrinar o también les podemos llamar santuarios. Creo que en alguna época se les podía llamar así o no. Solamente no todos son santuarios, porque aquí, por ejemplo, se mencionó el santuario de María Auxiliadora en Marinilla, porque es algo estable. En este caso se hace por el año jubilar. Por el jubileo se definen cuáles son esos lugares. Y cuando entra una persona, por ejemplo, a estas parroquias, ¿qué debe de hacer? Ya sabemos la preparación, que es la confesión, ¿qué más? La comunión, la participación en la Eucaristía, obviamente la oración por el Papa y una obra de misericordia en caridad. Eso es lo que debemos de saber, pero cuando entremos a los lugares de peregrinación, ¿tenemos que decir alguna oración o tenemos que decir algo especial? No hay una fórmula propiamente, simplemente se habla de la oración por el Papa. Puede ser con cualquier oración que nosotros no sepamos, puede ser oración espontánea también. Lo que sí se pide es confesión y exclusión de todo afecto al pecado, y la participación en la Eucaristía, de ser posible, y la comunión. Está bien. Ahora, tenemos que ir más allá de los signos. El signo es eso. El signo de la peregrinación me recuerda mi condición pasajera en este mundo, que vamos caminando hacia la patria definitiva, que es el cielo. Cuando se habla de que hay que hacer oración por el Papa y recordar la unidad, la comunión de todos nosotros los cristianos, cuando se nos pide que hagamos una obra de misericordia o de caridad, pues yo no lo voy a hacer simplemente como para cumplir un requisito, como alguien que está llenando unas condiciones para recibir un premio o porque se está postulando a un empleo, entonces tengo que ir llenando esos requisitos. No, es más bien un recuerdo de lo que debe ser mi vida cristiana. Listo, Padre. Entonces ahorita sí vamos, Padre, con las palabras que iluminan. Palabras que iluminan. Busca la sabiduría como si fuera plata, como si fuera un tesoro escondido. Las palabras que iluminan en este día las he tomado de la bula La esperanza no defrauda, con la que el Papa ha convocado el jubileo del año 2025. Dice así: necesitamos que sobreabunde la esperanza para testimoniar de manera creíble y atrayente la fe y el amor que llevamos en el corazón, para que la fe sea gozosa y la caridad entusiasta, para que cada uno sea capaz de dar, aunque sea una sonrisa, un gesto de amistad, una mirada fraterna,
una escucha sincera, un servicio gratuito, sabiendo que en el Espíritu de Jesús esto puede convertirse en una semilla fecunda de esperanza para quien lo recibe. Vemos que aquí el Papa hace muy concreto ese compromiso cristiano, esa invitación a ser bendecidos con este don de la esperanza, pero también a comunicarlo a otros. Recibimos la esperanza del mismo Dios. Hay tantos signos, tantas bendiciones que podemos descubrir diariamente. Hay motivos para continuar en nuestro camino, pero el Papa nos dice, pensemos también en aquellos que tal vez están en circunstancias difíciles. Y por eso, muy significativo, cuando dice que sembremos semillas de esperanza en las otras personas, en los que lo necesitan. Y no solamente está hablando de una ayuda externa, material, sino menciona, por ejemplo, una mirada fraterna, un gesto de amistad, una sonrisa, una escucha sincera, porque esto realmente puede donar esperanza a otras personas. Yo creo, padre, que con este jubileo de la esperanza, lo podemos decir entre comillas, se hace un hit en el sentido de que muchas veces decimos que la esperanza es lo último que se pierde, pero en realidad yo creo que tenemos que ir más allá y tener la esperanza como siempre en nuestra mesa y a donde vamos para poderla promover, porque muchas veces nos olvidamos de eso y ahí quedamos. La esperanza es la que debe ir delante, es la que nos motiva, es la que nos anima a continuar a pesar de todo. Cuando uno se levanta en la mañana, debe tener una esperanza, algo que nos motive a levantarnos de la cama, a ir al trabajo, a ir a estudiar, a desarrollar las actividades que tengo para ese día. De esto hablaba el Papa Benedicto XVI. Todos necesitamos esperanza para continuar viviendo. Y más allá de las pequeñas esperanzas de esta vida, necesitamos la gran esperanza, que es la certeza de que nuestra vida no termina con la muerte, sino que al final nos vamos a encontrar con nuestro Padre, con nuestro Señor, que nos va a hacer partícipes de la verdadera vida. No, y ojalá yo les voy a contar algo a ustedes, pero no lo van a contar a nadie. Yo creo que a mí y eso en el jubileo de la esperanza, le van a dedicar algo a los migrantes. La esperanza, yo creo que eso fue lo que a nosotros también nos sostuvo cuando migramos a Canadá. Y eso fue lo único que nos ayudó, porque es una cultura diferente, por muchas cosas que sucedieron. Eso fue lo que nos sostuvo y lo que nos ayudó, y que tuvimos esa fe también y esa esperanza ahí viva, o si no, no nos hubiéramos sostenido, y más en otro idioma, cuando uno habla en otro idioma, que hace el inglés, se le pega a uno el país hablando el inglés así. Yo creo que eso es lo que nos sostuvo, y yo creo que por eso, para el 2025, ahorita que inicia en diciembre, tenemos que pegarnos a la esperanza, para todo lo que, eso para que la vida se derrame bastante con nosotros. Listo para ahorita, entonces con el recomendado. Un recomendado. Examínenlo todo y quédense con lo bueno. El recomendado para este tema es un texto del Papa Benedicto XVI, una carta encíclica sobre la esperanza, que precisamente se titula Salvados en la Esperanza. El Papa Benedicto XVI era un hombre de una sabiduría admirable, un conocimiento en general y obviamente de la teología y de la doctrina cristiana que nos puede enriquecer muchísimo. Este es un texto que no es tan largo, y no lo menciono aquí para que lo leamos durante esta semana, sino para que lo tengamos presente durante todo este año jubilar que vamos a empezar, el jubileo de la esperanza. Es un texto bellísimo donde el Papa habla de esta virtud sobre lo que hemos estado conversando, cómo es la que nos anima, la que nos motiva, la que no podemos perder, porque quien tiene un motivo, quien tiene esa esperanza, puede soportar las situaciones más difíciles que podamos pensar. Y en esta carta encíclica, él menciona varios casos de personas que gracias a la esperanza tuvieron la capacidad de continuar y encontraron la fortaleza para seguir a pesar de muchas adversidades,
pero siempre con esas pequeñas esperanzas de las que hemos hablado de todos los días, pero sobre todo con la gran esperanza, la esperanza con mayúscula de que nuestra vida no termina en la nada, sino en ese encuentro maravilloso, en ese abrazo que nos vamos a dar con nuestro Padre Celestial. A mí me gusta mucho recordar una expresión del Papa Benedicto ya en sus últimos años, después de haberse retirado a la oración, al estudio. Él decía: yo no me estoy preparando para un final, me estoy preparando para un encuentro. La muerte, como un encuentro, pierde ese temor que nos puede producir, esa ansiedad y la angustia. No, la muerte, desde la fe y desde la esperanza, es ese encuentro maravilloso con nuestro Padre. Así es. Bueno, para ahorita entonces con el compromiso de la semana. El compromiso de la semana. Muéstrame tu fe sin obras, que yo, con obras, te mostraré mi fe. Siempre concluimos estos espacios de conversación con un compromiso concreto, para que no nos quedemos solamente en la teoría, en la reflexión, en palabras y pensamientos tal vez bonitos, sino que lo llevemos a la práctica. Porque el mismo Jesús nos ha dicho: no es el que me dice Señor, Señor, el que entrará al reino, sino el que cumple la voluntad de mi Padre, es el que lo lleva a la práctica. Entonces el compromiso para esta semana será realizar una obra concreta que sea signo de esperanza para alguna persona necesitada. Y ya en el texto que leíamos del Papa podemos encontrar algunos ejemplos. Nos dice él: aunque sea una sonrisa, un gesto de amistad, una mirada fraterna, una escucha sincera, un servicio gratuito. No podemos pensar únicamente en dar algo material, tal vez a una persona que esté necesitada, que sea pobre. Es una de las posibilidades, pero no la única. Hay personas que materialmente lo tienen todo, pero a lo mejor están en una depresión, necesitan quien los escuche, un enfermo que está solo, que puede valorar mucho una visita, un amigo a lo mejor está pasando por una dificultad, una llamada. Hay tantas formas. Entonces, ese es el compromiso: realizar una obra concreta que sea signo de esperanza para alguna persona necesitada. Yo creo, Padre, que la invitación está sobre la mesa para todas las personas, para que abran sus corazones a la gracia del nuevo jubileo que vamos a tener. Y a todas estas cartas, que también es bueno que las leamos y que las tengamos presentes. Entonces yo creo, Padre, que entonces terminamos con una oración. Listo. Vamos a terminar con la oración del jubileo y la bendición para todas las personas que nos escuchan. Padre que estás en el cielo, la fe que nos has donado en tu Hijo Jesucristo, nuestro hermano, y la llama de caridad infundida en nuestros corazones por el Espíritu Santo, despierten en nosotros la bienaventurada esperanza en la venida de tu reino. Tu gracia nos transforme en dedicados cultivadores de las semillas del Evangelio que fermenten la humanidad y el cosmos, en espera confiada de los cielos nuevos y la tierra nueva. Cuando vencidas las fuerzas del mal, se manifestará para siempre tu gloria. La gracia del jubileo reavive en nosotros, peregrinos de esperanza, el anhelo de los bienes celestiales y derrame en el mundo entero la alegría y la paz de nuestro Redentor. A ti, Dios bendito, eternamente, sea la alabanza y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Rubiel, a todas las personas que nos han acompañado. Que el Señor siempre siga derramando sus bendiciones sobre ustedes y todos sus seres queridos. Nos encontramos en nuestro próximo episodio. Aquí finaliza Conversaciones de Fe y Vida. Agradecemos su compañía y los esperamos en nuestro próximo encuentro para vivir al estilo de Jesús.